La llamada llegó a las 2 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en un silencio tan profundo que incluso el tic-tac del reloj en la sala se escuchaba como un golpe seco contra las paredes. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome en la garganta. Al ver el número desconocido en la pantalla, dudé unos segundos antes de contestar, temiendo que fuera una mala noticia, alguna tragedia inesperada o simplemente un error. Pero cuando escuché el sollozo entrecortado al otro lado de la línea, supe al instante que era mi nieto. «Abuela», dijo con la voz rota. «Estoy en la comisaría. Tengo miedo de mi padrastro». El mundo entero pareció detenerse. Me quedé sentada en la cama, paralizada, la voz atrapada en un nudo que no me dejaba respirar. Le pedí que me repitiera lo que había dicho, aunque cada palabra había quedado grabada como un cuchillo. Él lloraba, respiraba rápido, me decía que no quería volver a casa, que algo malo iba a pasar si lo obligaban a regresar. No podía entender todo claramente, había ruido alrededor, voces lejanas, pasos. Solo sabía que mi niño estaba asustado, solo, desprotegido. Me vestía a toda prisa, sin siquiera encender las luces, tropezando con mis propios zapatos mientras buscaba las llaves del coche. La noche estaba fría, el cielo completamente negro, como si presintiera el desastre que estaba envolviendo a mi familia. Mientras conducía hacia la comisaría, los recuerdos se agolparon en mi mente, las veces que él había venido a visitarme y se quedaba callado, retraído, como si cargara un secreto demasiado grande para su corta edad. Las ocasiones en las que me hablaba de su padrastro con una mezcla de respeto forzado y miedo silencioso, las miradas esquivas que no había sabido interpretar del todo. Siempre pensé que quizá era solo una etapa difícil, un choque entre personalidades. Nunca imaginé que el miedo fuera tan real. Cuando llegué, lo vi sentado en una silla de metal, abrazándose a sí mismo, los ojos hinchados y la mirada perdida. Corrí hacia él y lo envolví en mis brazos sin decir una palabra. Sentí su cuerpo temblar, y en ese instante supe que lo que fuera que había pasado, no era algo pequeño ni pasajero. Él apoyó la frente en mi hombro y me susurró algo, pero estaba tan afectado que apenas podía articular las palabras. Un agente se acercó y me pidió que pasara a una oficina para que pudiéramos hablar. El oficial, un hombre de unos 50 años con un semblante cansado, me explicó que mi nieto había sido encontrado llorando en la calle por una patrulla que hacía ronda nocturna. Dijo que, según su relato fragmentado, había escapado de casa después de una discusión. Pero también mencionó una frase que me heló la sangre: «No quiero que él me toque». Sentí un vértigo repentino, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. El oficial me miró con cautela, como si estudiara mi reacción. Le pedí que me explicara todo con detalle, pero él dijo que necesitaban que el niño estuviera más tranquilo antes de tomar una declaración formal. Me permitió llevarlo a una sala aparte para hablar con él. Mi nieto estaba sentado, con la mirada clavada en el suelo. Me acerqué despacio, temiendo asustarlo aún más. Le tomé la mano y le hablé con suavidad, diciéndole que estaba conmigo, que no iba a pasarle nada. Al principio no quería hablar. Respiraba de manera irregular, como si cada recuerdo le pesara demasiado. Cuando por fin levantó la vista, vi en sus ojos algo que nunca había visto, un miedo profundo, casi animal. «Abuela», murmuró. Él, me gritó, me agarró del brazo, me dijo que si decía algo, iba a ser peor. No pude evitar que mis manos temblaran. Le pregunté qué había pasado exactamente, pero él solo movió la cabeza, incapaz de contarlo todo. Dijo que su madre no lo había defendido, que había intentado intervenir pero que su padrastro la había empujado y que él no sabía qué hacer, solo escapar. Me habló de situaciones anteriores, de pequeños episodios que ahora, en conjunto, formaban un patrón aterrador. Sentí que la rabia me quemaba por dentro, pero también un dolor inmenso al pensar que mi hija quizá estaba viviendo algo similar y no se atrevía a pedir ayuda. Me prometí a mí misma que nada ni nadie iba a poner otra vez las manos sobre mi nieto, que no lo devolvería a un ambiente donde reinaba el miedo.
El oficial volvió y nos preguntó si teníamos algún lugar seguro donde quedarnos. Asentí de inmediato. Mi casa era pequeña, pero suficiente para protegerlo. Sin embargo, antes de que pudiéramos irnos, el padrastro llegó a la comisaría, gritando, insultando, exigiendo ver al niño. Lo escuché desde el pasillo, su voz gruesa, llena de ira, como si él fuera la verdadera víctima. Mi nieto se encogió en la silla al oírlo, llevando las manos a los oídos, temblando. Quise salir a enfrentarlo, decirle que se mantuviera lejos, que yo misma me encargaría de que no tocara más al niño. Pero los agentes me pidieron que me quedara en la sala. Escuché cómo discutían, como él decía que el niño era un malcriado, que estaba exagerando, que todo era un malentendido. Cuando mencionó que solo lo estaba educando, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Finalmente, los agentes decidieron que mi nieto no volvería con él esa noche. Mi hija también llegó, con el rostro pálido y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando desde que se enteró. No hablaron mucho entre ellos, ella evitaba su mirada y él parecía indignado por estar detenido momentáneamente para verificación de denuncia. Yo solo quería llevarme al niño lejos de todo eso. Cuando al fin salimos de la comisaría, mi nieto respiró el aire frío como si fuera la primera bocanada de libertad después de mucho tiempo. Se aferró a mi abrigo mientras caminábamos hacia el coche. Yo sabía que esa noche sería larga, que lo que él había vivido no se borraría fácilmente, pero al menos estaba conmigo, a salvo, donde nadie iba a lastimarlo. Mientras conducía hacia mi casa, él me contó fragmentos que había guardado en silencio por meses, gritos detrás de puertas cerradas, castigos absurdos, amenazas veladas, empujones accidentales, comentarios hirientes que lo hacían sentir insignificante. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Me di cuenta de que había señales que yo no había querido ver, quizá por no pensar mal, quizá por creer que mi hija había elegido bien a su nueva pareja. Ahora entendía que me había equivocado. Esa noche, mientras él dormía abrazado a una manta en mi sofá, con los ojos todavía húmedos, supe que mi vida cambiaría por completo. Nació en mí una determinación férrea de hacer justicia, de protegerlo, de no permitir que las sombras que lo habían perseguido siguieran dominando sus días. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las cortinas cuando escuché a mi nieto moverse en el sofá. Había dormido inquieto, girando de un lado a otro, murmurando palabras entrecortadas como si reviviera cada momento de miedo. Me acerqué despacio con una taza de chocolate caliente, esperando que el aroma lo reconfortara un poco. Cuando abrió los ojos, los tenía hinchados y rojos, como si todo el peso de la noche anterior aún lo aprisionara. No quería presionarlo, así que hablé con voz suave, preguntándole si había podido descansar. Él solo asintió, abrazando la taza entre las manos como si el calor le devolviera algo de seguridad. Pasamos un rato en silencio, escuchando el sonido del viento afuera. Finalmente, me dijo que no quería volver a casa, que no estaba listo para ver a su padrastro ni para enfrentar de nuevo ese ambiente que lo hacía encogerse por dentro. Le dije que podía quedarse conmigo el tiempo que fuera necesario. Poco después recibí la llamada de mi hija. Su voz estaba quebrada, llena de culpa, como si apenas pudiera sostenerla. Me pidió que nos viéramos en el presente, para explicarme todo lo que había sucedido. Quedamos en encontrarnos en una pequeña cafetería del centro, un lugar donde las paredes de ladrillo envejecido daban cierta sensación de intimidad. Mi nieto se quedó en casa viendo dibujos, todavía demasiado frágil para cualquier conversación difícil. Cuando llegué, mi hija estaba sentada en una esquina, con las manos escondidas dentro de las mangas, un gesto que hacía desde niña cuando quería desaparecer del mundo. No me saludó con un abrazo, simplemente levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y vergüenza. Me confesó que llevaba meses viviendo en tensión. Su esposo había cambiado con el tiempo, volviéndose más controlador, más agresivo, más impredecible. Me dijo que al principio eran solo palabras, comentarios hirientes sobre la forma en que criaba a su hijo, acusaciones de que estaba malcriándolo, manipulándolo,
haciéndolo débil. Con el tiempo, esos comentarios se transformaron en gritos, empujones y finalmente en episodios que no había querido reconocer como violencia. Me dijo que no había intervenido más fuerte por miedo a empeorar las cosas, por miedo a quedarse sola, por culpa, por confusión, por todo aquello que un agresor sabe cómo sembrar en la mente de su víctima. Yo escuchaba con el corazón encogido, luchando contra la rabia que me hervía por dentro. No la juzgué, vi en ella a una mujer rota, atrapada, que había hecho lo que podía con la fuerza que tenía. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Ella bajó la mirada y dijo que tenía miedo de que yo pensara que había fracasado como madre. Cuando terminamos de hablar, le pedí que fuera fuerte por su hijo, que lo necesitaba ahora más que nunca. Le recomendé que presentara una denuncia formal, no solo por lo que había pasado la noche anterior, sino por cada episodio que había tolerado en silencio. Ella sintió con lágrimas en los ojos, pero dijo que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo era un lujo que su hijo ya no podía permitirse. Esa misma tarde, recibí una llamada de la comisaría. Querían tomar la declaración completa de mi nieto, con la presencia de un psicólogo infantil. Lo preparé con mucho cuidado, explicándole que nadie iba a obligarlo a decir algo que no quisiera, pero que contar su verdad podría ayudar a que nunca más lo lastimaran. Él respiró profundo, como si luchara contra una tormenta interna, y aceptó. En la sala de entrevistas, el psicólogo le habló con delicadeza, dejando que él avanzara a su propio ritmo. Yo observaba desde detrás de un vidrio, sintiendo cada pausa y cada suspiro como si me atravesaran a mí también. Cuando finalmente habló, su voz salió temblorosa, pero firme. Describió situaciones que jamás habría imaginado, momentos en los que su padrastro lo había amenazado cuando su madre no estaba, golpes disfrazados de accidentes, castigos exagerados por cosas mínimas, noches enteras sintiendo miedo de salir de su habitación. El psicólogo asentía con empatía, anotando cada detalle. Cuando mi nieto terminó, parecía agotado, pero también más liviano, como si hubiera soltado una parte del peso que cargaba. Lo abracé fuerte cuando salió, diciéndole que estaba orgullosa de él. Nunca había visto tanta valentía en un niño. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones, trámites y decisiones difíciles. Los agentes recomendaron una orden de alejamiento inmediata contra el padrastro. Mi hija aceptó, temblando, pero decidida. Sabía que era el primer paso para recuperar su vida y proteger a su hijo. La casa familiar quedó sellada por un tiempo, mientras se evaluaban las denuncias y se investigaban los hechos. Durante ese periodo, mi nieto se quedó conmigo. Al principio se despertaba cada noche por pesadillas, llamándome, buscando asegurarse de que estaba a salvo. Yo me sentaba a su lado, acariciándole el cabello hasta que volvía a dormirse, prometiéndole que nadie iba a tocarlo nunca más. Con los días, su respiración nocturna se hizo más tranquila, y su risa empezó a aparecer de nuevo, tímida pero sincera. Una tarde, mientras horneábamos galletas, me dijo que pensaba que todo era culpa suya, que si hubiera sido mejor, su padrastro no habría gritado o golpeado. Sentí un nudo terrible en la garganta. Me arrodillé frente a él, tomándole las manos, y le expliqué que la culpa nunca es de un niño, que la violencia nace del que la ejerce, no del que la sufre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se lanzó a mis brazos. Entendí que esa herida tardaría en sanar, pero también que el amor tiene una capacidad enorme de reconstruir lo que el miedo intenta destruir. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar. Mi hija, más firme de lo que la había visto en años, apareció con los documentos necesarios. Su rostro seguía mostrando dolor, pero había en su postura una determinación nueva. Se sentó frente al juez y contó su parte, las agresiones, el control, el miedo. Mi nieto no tuvo que declarar, gracias al informe del psicólogo que acreditaba su versión sin ponerlo en más estrés emocional. El padrastro intentó defenderse, diciendo que todo era exagerado, que él solo había querido imponer disciplina.
Pero las pruebas, los relatos, las contradicciones en sus palabras y la evaluación de los profesionales lo dejaron en evidencia. El juez emitió una orden de protección inmediata, prohibiéndole acercarse a mi nieto y a mi hija bajo ninguna circunstancia. Salimos del tribunal en silencio. Mi hija respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Me abrazó y me dijo que no habría sobrevivido sin mi ayuda. Yo solo le respondí que ahora era libre, ella y su hijo. Esa noche, ya en casa, mi nieto me pidió que le contara una historia antes de dormir. Cuando terminé, me miró y dijo algo que me derritió el alma: abuela, gracias por venir por mí. Le acaricié la mejilla y le dije que siempre, siempre lo haría. Él cerró los ojos, y por primera vez desde aquella llamada en la madrugada, durmió profundamente.